Bueno, vamos a plantear un nuevo ejercicio. Bien. Bueno, vamos a plantear así como lo suele plantear Boyle-Stahl. Creo que nos habíamos quedado en el ejercicio. Bueno, este es el número 1, vamos a hacer el número 2. ¿Okay? Vamos a plantear el siguiente ejercicio. ¿Ya? Boyle-Stahl acostumbra a escribir de esta forma los circuitos por lo general, ¿no? Vamos aquí a tener un LED de color verde. Y acá uno de color rojo. Y por acá se va a ir a tierra y aquí vamos a plantear que hay 8 voltios. ¿Sí? Y vamos a determinar el valor de esta resistencia para que a través de estos diodos no haya una corriente que sea o que supere los 20 miliamperios, ¿no? Entonces vamos a poner que sea menor o igual a 20 miliamperios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mismo análisis, solo que ahora vamos a buscar el valor de la resistencia. Para ello, lo mismo. Vamos a determinar, primero, vamos a redibujar este circuito para poderlo entender, ¿no? Tengo aquí el terminal de 8 voltios, quiere decir que tengo una fuente de 8 voltios. ¿Sí? Está conectada, el terminal positivo está conectada a una resistencia y de esta resistencia va a estar conectada a un diodo por un lado y el otro diodo por acá, ¿no? Bueno, aunque sabíamos que si los diodos, si los polarizamos en inversa, se dañan, ¿no? Los diodos LED. Y pues por aquí yo voy a poner que este es el rojo. Por acá voy a poner que este es el de color verde. ¿Sí? Simplemente redibujé el circuito y ustedes en Boyle-Stahl, pues si prefieren redibujarlo, mucho mejor para el entendimiento de ustedes. Si no, pues lo pueden plantear tal cual como está. ¿Ya? Entonces, ahora sí, decíamos que la fuente de tensión tiene que establecer un flujo de corriente a través del circuito, ¿verdad? Y este tiene que ir polarizando a cada uno de los elementos. ¿Sí? Aquí va polarizando esta resistencia, más menos voltaje en la resistencia. Por acá va a ir polarizando más menos voltaje en el diodo 1. Y por acá va a ir polarizando más menos voltaje en el diodo 2. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos polarizado, vamos a establecer el circuito equivalente de los diodos. ¿Ya? Entonces, aquí el diodo de color rojo resulta que quedó polarizado de esta forma, vino el flujo de corriente en este sentido. Y polarizó más, menos
B de 1, ¿verdad? Y este era, voy a pintarle aquí mejor, de color rojo. ¿A qué era igual el circuito equivalente de un diodo LED de color rojo? Bueno, primero, ¿está polarizado en directa o en inversa? En directo. Correcto, está polarizado en directa. El diodo de color rojo, ¿en cuánto se polariza en directa? ¿Con cuánto es la caída de tensión? 1,8. 1,8, muy bien. Por lo tanto, hay una pequeña caída de tensión de 1,8 voltios. Y efectivamente hay flujo de corriente a través de este diodo. Vamos a analizar ahora el diodo de color verde. El diodo de color verde está de esta forma, ¿verdad? La corriente ingresó en este sentido y fue polarizando a este elemento de esta forma. Y es un diodo de color verde. ¿Ya? ¿Cómo ha quedado polarizado este circuito? ¿En directa o en inversa este diodo? En inversa. Correcto. Ha sido polarizado en inversa. ¿Cuál era el circuito equivalente de un diodo polarizado en inversa? 0 ohmios, ¿no? Pero ¿cuál era el circuito equivalente? Circuito abierto. Un circuito abierto, ¿correcto? Está abierto. ¿Qué pasaba con la corriente en este circuito abierto? Era 0. Se hacía cero, ¿verdad? Pero que sí podría haber aquí una caída de tensión. ¿Sí? Entonces hemos determinado el circuito equivalente de esos diodos LED que estaban ahí. Ahora sí, una vez que hemos determinado esto, vamos a redibujar el circuito. Es decir, vamos a reemplazar por el circuito equivalente. Entonces voy a plantear aquí, tengo los mismos 8 voltios, ¿verdad? Tengo el valor de la resistencia y el diodo rojo tiene una caída de 1,8 voltios y el diodo verde tiene un circuito abierto. Por aquí tenemos una resistencia. Por aquí efectivamente hay un flujo de corriente. Y por acá el flujo de corriente se hace 0. Que por aquí puede haber una caída de tensión, sí, pero no le prestaremos mayor atención. ¿Por qué? ¿Cuánto valdrá esta caída de tensión? 0. No, 0 no, ya dijimos que 0 no vale. 0 sería si fuera un cortocircuito. ¿Cuánto vale si yo vengo con mis dos terminales y el circuito está abierto por acá, pero me pongo a medir en estos dos puntos? ¿Cuánto me va a dar el voltaje? 1,8. Correcto, 1,8, ¿verdad? Porque está en paralelo con el otro. Así que, por ejemplo, si yo le pido determinar el punto de operación de ese diodo de color verde, usted ya puede responder por acá abajo, ¿no? ¿Verdad? Usted ya puede decir que el punto de operación del diodo de color verde es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la corriente a través del diodo? De ese diodo de color verde. 0 miliamperios. 0 voltios, 0 miliamperios, perdón. 0 miliamperios.
0 miliamperios. ¿Y cuánto vale el voltaje a través de ese diodo? 1,8. 1,8 voltios. ¿Sí? Y determinar el punto de operación del diodo de color verde. Ahora me voy a trabajar con el diodo de color rojo. ¿Ya? El voltaje a través del diodo de color rojo es de 1,8 voltios. ¿Conozco la corriente? Aún no conozco la corriente. Pero si me doy cuenta, la corriente inicial del circuito, ¿verdad? Se supone que la corriente llega al nodo, se divide y se va una por el sentido hacia arriba y otra por el sentido hacia abajo. Pero como la de abajo se hizo 0, pues prácticamente esto se hizo que un circuito ¿qué? Cerrado. Un circuito cerrado, ¿verdad? Se hizo un circuito serie, ¿verdad? Porque aquí abajo se abrió. Esta parte de aquí abajo se abrió, ya no la voy a tomar en cuenta más. ¿Sí? Ya se abrió, ya solo tengo una sola corriente. Entonces ahora sí, ¿podrá determinar la corriente del diodo 1? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá determinar o no podrá determinar? No. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí me queda menos, voy a irme a la malla. Menos 8 voltios más el valor de la resistencia por la corriente y más 1,8 voltios. Y todo esto igual a 0 si me voy a la malla. Pero recordemos que el enunciado de esta vez era un poquito diferente. El enunciado decía que encontremos el valor de una resistencia para una corriente máxima de 20 miliamperios. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo encontrar aquí? Realmente el valor de la resistencia. Por lo tanto, me queda 8 menos 1,8 sobre 20 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? $310. 310 ohmios. Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por lo tanto, el valor de la resistencia es de 310 ohmios y el punto de operación del diodo 1, pues lo hemos fijado para que sean 20 miliamperios. Y hemos establecido que el valor de la resistencia tiene que ser de 310 ohmios. ¿Sí? Aquí voy a escribir los 300, este color no se ve. La resistencia tendría que ser de 310 ohmios para que efectivamente hayan 20 miliamperios. ¿Sí? Y este sería un ejercicio planteado únicamente con diodos LED. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Hagamos un ejercicio más y con eso finalizamos el análisis de serie paralelo, ¿no? ¿Puedo pasar? Sí, díganme. Siempre cuando se haga un circuito abierto es como hacer el análisis, diga así, de la corriente. Porque si hubiera un circuito, si estuviera cerrado, ya no se pudiera sacar. Ya, pero si estuviera cerrado, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, hagamos un ejercicio de eso. No hicimos, ¿verdad? Ya, hemos puesto diferentes, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un ejercicio número 3. Yo voy a plantear que tengo una fuente de voltaje de 12 voltios. Le voy a dibujar como suele dibujar Boylestad, ¿no? Voy a poner para que ustedes vayan relacionándose. Boylestad viene y hace. Tiene 12 voltios. ¿Sí? Aquí le puede asociar una resistencia o bien se la puede asociar al finalizar, ¿no? Por aquí tiene un diodo de silicio.
Y por acá tiene igualmente un diodo de silicio. En la parte final le vamos a asociar una resistencia de 2.2 kiloohmios. Y dice que va a tierra. Ya. Entonces yo le pido determinar el voltaje de salida en la resistencia. Y le pido determinar el punto de operación de los diodos. ¿Ya? Entonces vamos primero a redibujar a polarizar, perdón, este circuito, pero como está planteado de esta forma, lo voy a redibujar. Me quedaría de esta forma. Voy a empezar por aquí. Tengo por acá un diodo de silicio. Tengo por acá otro diodo de silicio. Voy a pegar un poquito más, ¿no? Tener más espacio para trabajar. Por acá tengo otro diodo de silicio. Me dice que los ánodos están puenteados y están yendo a una fuente de voltaje de 12 voltios. Por el contrario, los cátodos están asociados a una resistencia de 2.2 kiloohmios. Por aquí tengo 12 voltios. ¿Sí? Entonces, una vez que ya redibujé el circuito, ahora sí voy a polarizar, ¿no? Esta fuente de tensión entrega un flujo de corriente. Este flujo de corriente empieza a circular, ¿no? Llega aquí y se va a dividir. Por acá yo voy a decir que tengo una corriente del diodo 1 y por acá voy a tener una corriente del diodo 12. Va a ir polarizando cada elemento, ¿verdad? Y va a salir, ¿verdad? Por el siguiente nodo y va a ir polarizando a esta resistencia. ¿Sí? Entonces, una vez que ha polarizado a los elementos, vamos a encontrar el circuito equivalente. ¿Sí? Para encontrar el circuito equivalente vamos a redibujar primero el diodo de silicio, el diodo 1, está de esta forma, ¿verdad? Dice que hay una corriente del diodo 1 que ingresa por aquí y lo ha polarizado así, más menos B de 1, y es un diodo de silicio. ¿Cómo lo ha polarizado este diodo? ¿En directa o en inversa? En directo. Correcto. Lo ha polarizado en directa. ¿Y cuál es el circuito equivalente para un diodo de silicio polarizado en directa? Una caída de tensión de 0.70. Correcto. Tenemos una pequeña caída de tensión de 0.7 voltios y efectivamente hay un flujo de corriente. El otro diodo, el diodo ID2, ¿es igual o no al diodo 1? ¿No están en las mismas condiciones? Está Sí, igual. ¿verdad? Está igualito, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que no tiene mucho sentido volverlo a analizar. El otro también está polarizado en directa. Y los dos están polarizados en directa y los dos tienen el mismo circuito equivalente. Por lo tanto, voy a redibujar el circuito en función de esto. Entonces, me dice que el diodo 1 está polarizado en directa y que hay 0.7 voltios y el diodo 2 también. Entonces tengo 0.7 voltios. Por acá tengo 12 voltios. Por acá tengo una resistencia de 2.2 kiloohmios. ¿Bien?
Por aquí efectivamente hay flujo de corriente y por acá también hay flujo de corriente, ¿sí? Pero aquí también tenemos una nueva corriente que es la corriente principal que se dividió, ¿verdad? En este nodo, digamos que es el nodo A, se dividió y fue polarizando cada elemento. Y por acá teníamos el voltaje en la resistencia que da la casualidad, que es el voltaje versus cero, ¿sí? Y por aquí, si vemos, vuelve a circular la corriente principal, ¿sí? ¿Qué le había pedido calcular? Pues le había pedido calcular el punto de operación de los diodos y el voltaje de salida. Estoy tratando de jugar con una línea. Bueno, dejémoslo así. No se quiere dibujar la línea. Un último intento. Tú. No. Bien. A veces quiere, a veces no quiere mi compu. Bueno, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ampliar. Ya. Entonces, voy a ir determinando el punto de operación del diodo 1. El voltaje del diodo 1 lo conozco. Sí, ¿cuánto es? 0.7, ¿verdad? 0.7 voltios, al igual que del diodo 2. ¿Conozco las corrientes que circulan a través de ellos? No, ¿verdad? Me falta determinar todavía y por acá me falta determinar aún, ¿sí? Entonces ahora voy a encontrar el voltaje de salida. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que normalmente suelen hacer o se solía hacer, no? Usted veía esto y ¿qué se ponía a hacer? Mallas, ¿verdad? Usted decía, aquí hay la malla 1, ¿verdad? Eso es lo que usted decía. Malla 1, por acá decía malla 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Y empezaba a analizar malla 1 y malla 2. ¿Sí? Y se ponía a analizar mediante la ley de tensión de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Sí? La de lazos, ¿no? Y se ponía a analizar, pero ¿qué va a pasar si yo me pongo a hacer ese análisis? ¿Quién me dice qué va a pasar si me pongo a... ¿Qué es lo que relaciona la ley de tensión de Kirchhoff? ¿Mediante qué nos relacionamos aquí? Por ejemplo, yo les voy a poner este para que se acuerden, ¿no? Por aquí había una malla y por acá había otra malla, ¿verdad? Y que había una corriente I1 y acá había una corriente I2, ¿verdad? Entonces nosotros para poder encontrar la ley por mallas teníamos que relacionar a través de ¿qué? Del flujo de corriente, ¿verdad? Es decir, decíamos, estábamos en la malla 1, ¿qué decíamos? Hay un micrófono por ahí. Si estamos en la malla 1 y queríamos analizar en esa resistencia, decíamos que la resistencia, el valor del voltaje era I1 menos I2, ¿verdad? Así es la forma como nos enseñaron a relacionar y eso está muy bien. Sin embargo, podré hacer esa relación, podré relacionar aquí por corrientes, utilizando mallas, en esta fuente de aquí. ¿Tendrá sentido para mí? En esta fuente de 0.7 voltios. No. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no puedo relacionar fácilmente la ley de Ohm, ¿verdad? Que es igual a voltaje. Voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Por qué? Porque esto está funcionando como si fuera una fuente de voltaje en el circuito. ¿Sí? Yo no puedo relacionar de esa forma. ¿Sí? Entonces usted aquí automáticamente ya deduce, ¿sí?
o para poder encontrar ese voltaje de salida, si se da cuenta, el voltaje de salida es el mismo aquí y es el mismo acá porque son paralelos. Voltajes en paralelo son los mismos. Por lo tanto, para poder calcular el voltaje de salida, pues simplemente me voy a la malla principal. ¿Sí? Yo voy a decir que esta es la malla 1. Y me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría menos 12 voltios más 0.7 voltios y más el voltaje de salida. Que bueno, en vez de ponerle voltaje de salida, de una vez voy a encontrar la corriente y voy a poner más 2.2 kiloohmios por el valor de la corriente y todo esto igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de la corriente va a ser igual a 11.3, ¿verdad? Sobre 2.2 kiloohmios. ¿Cuánto me sale esto? Mm, 5.14 miliamperios. 5.14 miliamperios. ¿Sí? Vale la corriente principal que circula a través de esa resistencia. ¿Qué le pedía calcular yo? Pues le pedía calcular el voltaje de salida. ¿Cuánto es el voltaje de salida? Resistencia por la corriente, ¿no? 11